Hay cosas que suceden todos los días en nosotros y suceden sin que nosotros nos demos cuenta, suceden dentro de nosotros. Y nosotros no somos conscientes que están sucediendo esas cosas dentro mismo de nuestro cuerpo. Por ejemplo, no somos conscientes de todo lo que sucede cuando comemos. Y cuando comemos suceden muchas cosas en nuestro cuerpo. Cuando comemos algo se desarrollan decenas de operaciones en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, y se empieza a movilizar toda una maquinaria dentro de nosotros. Esto se da cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando cenamos, incluso cuando nos levantamos de repente a las 3, 4 de la mañana para ir al baño y nos damos una vueltita por la heladera y picamos algo que quedó de la noche. ¿Qué pasó? Ahí está. Aún cuando comemos a escondidas, sucede algo en nuestro cuerpo y suceden cantidad de operaciones. Y aunque sea un bocadito de pan lo que nosotros comemos, empiezan a suceder diferentes cosas en nuestro cuerpo. Empieza a actuar nuestro olfato, actúa nuestro cerebro, nuestra vista cuando vemos el alimento, nuestro estómago, la boca, cantidad de órganos empiezan a tener diferentes tipos de sensaciones. Y a veces solo con pensar en que vamos a comer, el cuerpo ya empieza a alterarse. Es un proceso impresionante el de la alimentación, porque aunque solamente estemos pensando en que vamos a comer, ya el cuerpo empieza a actuar. Y ya nuestra boca empieza a largar ciertas salivas y nuestro cerebro le envía la información al estómago. De repente entramos a casa después que venimos del trabajo, entramos a casa, sentimos un olorcito a comida y ya nuestro estómago empieza a largar los jugos gástricos. Vieron que a veces cuando decimos me hace ruido el estómago, es porque de alguna manera el cerebro ya le envió información al estómago de que en cualquier momento vamos a ingerir algún alimento. Y es interesante que desde el momento en que ingresa un bocado en la boca, enseguida empieza a moverse todo ese proceso. Y ya nuestros dientes empiezan a trabajar, nuestras muelas, nuestros dientes y nuestras muelas van rompiendo el alimento del lado de afuera y nuestra saliva empieza a romper el alimento desde el lado de adentro. Y mientras tanto, nuestras papilas gustativas van enviando información al cerebro si lo que comemos es dulce, salado, amargo, si nos gusta, si no nos gusta. Y se empieza a dar todo ese proceso. Y dependiendo del alimento que nosotros estemos comiendo, los dientes y las muelas harán un trabajo más rápido o más lento. Y es así que empieza todo ese proceso larguísimo, que tiene muchos pasos, hasta que llegamos a completar la digestión. Dicen que para completarse la digestión se necesita de 24 a 48 horas. Desde el momento que ingresa el alimento en nuestra boca, son entre 24 y 48 horas para que se complete la digestión. Y a mí me parece todo impresionante esto de que un bocado lleve todo este proceso. Y pensar en todo ese proceso me parece impresionante. Cada vez que nosotros comemos un bocado, se da todo el proceso sin saltear ningún paso de la digestión. A veces es bueno comer sin pensar en todas estas cosas, ¿no? Porque mientras uno va comiendo pensando en estas cosas, como que se le va yendo el hambre, ¿no? Ahora, aunque nosotros sepamos lo que sucede cuando comemos, aunque lo sepamos o aunque no lo sepamos, aunque lo recordemos o aunque no lo recordemos, esos pasos se van a dar en nuestra vida. Y esa digestión se va a dar de la forma que se tiene que dar. Es interesante que algo tan simple como comer genera tantas cosas en nuestro cuerpo de las que nosotros somos inconscientes. No nos damos cuenta que están sucediendo. De la misma forma,
hay otras cosas que suceden en nuestra vida, que suceden sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Hay otras cosas como el alimentarse que provocan diferentes situaciones en tu vida sin que te des cuenta. A veces pensamos que alabar al Señor es solo cantar y generar sonidos y generar pensamientos que honren a Dios. Pero cuando alabamos a Dios, empiezan a suceder diferentes cosas en nuestra vida que nosotros no somos conscientes. A veces pensamos que cuando venimos a la iglesia y vamos a alabar al Señor, lo importante es que los instrumentos suenen bien, y es importante que suenen bien, pero no es solamente lo único. Es importante también que los micrófonos y la amplificación funcione bien, entonces es importante que el que está amplificando lo haga de la mejor manera, pero tampoco es lo único. Es importante que haya un hermano o una hermana que esté dirigiendo la alabanza para que todo salga de la forma más armoniosa, o que estén las voces acompañando la alabanza para que todo sea más armonioso, pero tampoco es lo único. Suceden muchas más cosas cuando nosotros alabamos al Señor, y cosas que nosotros somos inconscientes que suceden. Y es bueno que sepamos algunas de esas cosas. Y es bueno que las recordemos en esta mañana, esas cosas, para que cuando alabamos al Señor, recordemos esas cosas importantes que suceden. Y para ver algunas de esas cosas importantes que suceden cuando alabamos a Dios, lo voy a invitar a leer en el libro del Segundo de Crónicas, en el capítulo 20. No vamos a leer todo el capítulo porque es un capítulo muy largo, pero les voy a decir que los primeros versículos nos cuentan qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en Judá, en el reino de Judá. Estos primeros versículos dicen que los reyes de Moab, de Amón y Siria, que eran enemigos de Israel, se habían juntado para atacar al reino de Judá. Y habían formado un ejército enorme en cantidad de soldados. Y pensaron las diferentes formas de atacar a Judá. Y organizaron diferentes formas para poder vencer al reino de Judá. Organizaron emboscadas, organizaron formaciones estratégicas, estaban llenos de armas, tenían muchas armas para atacar a Judá. Y dice la palabra de Dios que cuando Josafat, el rey de Judá, se enteró que este ejército enorme, multitudinario, lo iba a venir a atacar, oró a Dios. Y dice la Biblia que consultó a Dios y lo que hizo fue proclamar ayuno en todo el país. E hizo traer diferentes delegados de las ciudades para que pudieran venir al templo para estar orando juntos en el templo por esta situación que estaba viviendo la nación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. El rey entonces, él mismo, el rey Josafat, fue el que inició la oración en el templo de Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Estaban reunidos allí y en una de las personas que estaba en ese lugar vino el Espíritu de Dios para que pudiera hablar este hombre de parte de Dios. Pero antes de ver lo que sucede cuando nosotros alabamos a Dios, lo primero que quiero que veamos es en qué momento el pueblo de Israel empezó a alabar a Dios. Y quiero que nosotros entendamos cuál es el momento para alabar a Dios. Si hay algún momento especial para alabar a Dios. Dice el versículo 14, bueno, ya lo leímos, que estaba este hombre y este hombre empezó a profetizar. El versículo 15 dice que este hombre, de parte de Dios, dio un mensaje y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos,
He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo del desierto Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros, no van a tener que pelear. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayáis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová Dios, de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo alabaron? ¿Cómo alabaron? Con fuerte y alta voz. ¿Cuándo empieza a alabar el pueblo de Israel a Dios? Lo empiezan a alabar cuando estaban rodeados por los enemigos, cuando se acercaba el ejército enemigo, cuando venía la situación difícil, cuando estaban delante de un enemigo que era mucho más poderoso que ellos. Cuando estaban en peligro, empiezan a alabar, pero empiezan a alabar cuando Dios les mostró lo que iba a suceder. Cuando el profeta profetizó y dijo lo que iba a suceder, el pueblo de Israel empezó a alabar a Dios. Mientras ellos estaban reunidos, había venido el Espíritu de Dios sobre este hombre, y este hombre habló y profetizó lo que iba a suceder. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te impulsa a vos a alabar a Dios? ¿Qué es lo que hace que vos alabes a Dios? Ellos estaban rodeados de enemigos, era un ejército enorme. Quizás no era el momento de alabar a Dios, quizás era el momento de arrodillarse y solamente orar, o ayunar y pedirle a Dios que solucionara la situación. Pero cuando ellos supieron que Dios les iba a dar la victoria, empezaron a alabar a Dios. Mi hermana, mi hermano, tenemos que alabar a Dios a pesar de que la situación no sea la mejor en nuestra vida. A veces es fácil alabar a Dios cuando todo va bien, pero nos cuesta un poco más alabar a Dios cuando las situaciones no es lo que nosotros esperamos. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos que tenemos que alabar a Dios, y aún con más fuerzas cuando las situaciones son difíciles, cuando no todas las cosas salen como yo quiero, o cuando las perspectivas de lo que va a suceder no son las mejores. Ahí es cuando más tenemos que alabar a Dios. En Habacuc capítulo 3, versículo 18, en los versículos anteriores, el profeta está hablando de todas las cosas difíciles que habían sucedido entre el pueblo de Israel, y en el versículo 18 el profeta dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi hermana, mi hermano, nosotros alabamos a Dios, bendecimos el nombre de Dios, porque ya sabemos lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer es nuestra salvación. Y cada uno de los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos asegurada nuestra salvación y nuestra vida eterna. Vos ya sabés lo que Dios va a hacer en tu vida. Y cualquier situación que te toque vivir, vos sabés que tenés la salvación que el Señor puso a tu disposición y que recibiste el día que aceptaste a Cristo como tu Salvador. Y también sabés que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y también sabés que Dios es fiel. Y también sabés, como dijo el profeta, la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Todas tus batallas, aunque sucedan en tu vida, las batallas son del Señor, porque vos sos su hija o vos sos su hijo. Mi hermana, mi hermano, alabamos a Dios porque Él es bueno, alabamos a Dios porque Él es misericordioso,
Alabamos a Dios porque nos amó aunque nosotros éramos pecadores. Alabamos a Dios porque tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Alabamos a Dios por los momentos gratos que nos toca vivir, pero también alabamos a Dios por los momentos difíciles y en los momentos difíciles. Y alabamos a Dios en los momentos difíciles porque sabemos que Dios tiene cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Y porque sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios. Mi hermana, mi hermano, en los momentos difíciles cuando más tenemos que poner fuerza en nuestra alabanza a Dios, cuando más tenemos que ser perseverantes en alabar a Dios. El pueblo se puso a alabar a Dios cuando Dios manifestó lo que iba a hacer. Vos y yo ya sabemos lo que Dios va a hacer. Ya lo reveló la palabra de Dios, lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Por eso tiene que brotar automáticamente la alabanza y la adoración a Dios. El enemigo estaba listo para atacar a Israel, pero ellos ya sabían lo que Dios iba a hacer. Y esto lo llevó a alabar a Dios. Y esta alabanza del pueblo, que se empezó a originar en ese momento difícil, empezó a producir diferentes cosas en el pueblo de Israel. Y yo quiero que veas 3 cosas que produjo la alabanza a Dios entre el pueblo de Israel. En el versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, cuando el pueblo de Israel se levantó por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿Qué hizo Josafat para que el pueblo se sintiera seguro? ¿Qué hizo? Puso a algunos que cantaran. ¿Qué hizo Josafat para que creyeran en Dios, para que creyeran en la promesa de Dios? Puso a algunos para que alabaran a Dios. ¿Se entiende esto, mi hermano? ¿Se entiende esto, mi hermana? Lo que hace la alabanza es traerte confianza. Lo que hace la alabanza es darte seguridad. ¿Estás pasando por un momento en que no tenés paz? ¿Estás pasando por un momento de tentación? ¿Estás pasando por un momento de prueba? ¿Y no sabes qué va a ser del futuro? Si necesitas paz, lo que tiene que haber en tu vida es alabanza. Y tiene que haber la mejor alabanza al Señor. Y tiene que haber una sincera alabanza a Dios con todas tus fuerzas y con todas tus ganas. Dice que puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Yo estoy seguro que si estaba ahí a mí no me hubiera tocado esa parte de ir a alabar a Dios. Y no sé si a algunos de ustedes les tocaría, seguramente a los que dirigen la alabanza y apoyan las voces les tocaría. Pero no sé cuántos de nosotros estaríamos en ese coro. Pero dice que puso a algunos a alabar a Dios. Mi hermana, mi hermano, mientras estamos en la casa de Dios, mientras estamos alabando, sin que vos te des cuenta, Dios trae paz a tu corazón y trae paz a tu vida. Mientras estamos alabando a Dios, Dios nos llena de seguridad, nos llena de tranquilidad. Dicen que la música calma a las fieras, ¿no? ¿Dicen eso o no dicen eso? ¿Lo escucharon alguna vez? La música calma a las fieras y llena de paz a los hijos de Dios y les da seguridad. La alabanza tiene un efecto especial sobre los hijos de Dios. Si te falta paz, alaba a Dios de todo corazón, con todas tus fuerzas. ¿Te falta sentirte seguro en Dios? Alaba a Dios con el pueblo de Dios, con todas tus fuerzas. Y el Señor te va a hacer sentirte seguro. El segundo efecto de la alabanza está en los versículos 22 y 23.
Dice la palabra de Dios: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Queridos, cuando empezaron a alabar, dice en el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso a los enemigos a matarse entre ellos. El pueblo de Israel empezó a alabar a Dios y los enemigos empezaron a matarse entre ellos. Habían puesto emboscadas para atacar al pueblo de Judá. Habían planificado cómo atacar a Israel, cómo atacar a Judá. Y esas mismas emboscadas que habían puesto para atacar al pueblo de Judá cuando saliera a la batalla, fueron las emboscadas que empezó a destruir al ejército de ellos mismos, de los mismos enemigos de Israel. La alabanza, mi hermana, mi hermano, la alabanza confunde a tu enemigo, confunde a Satanás. La alabanza trastorna los planes de Satanás. Satanás odia el tiempo de alabanza a Dios. Satanás odia el tiempo de alabanza a Dios. Satanás quiere que nosotros lo adoremos. Satanás tentó a Jesús mismo, diciéndole: si postrado me adorares. Satanás odia el tiempo de alabanza, Satanás odia el tiempo de adoración a Dios. La alabanza a Dios debilita a Satanás. Los planes de Satanás se trastornan cuando nosotros estamos alabando a Dios. Y aunque nosotros no nos demos cuenta de que esto sucede, los planes de Satanás se trastornan cuando alabamos a Dios. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de tentaciones, cuanto más tenemos que alabar a Dios, porque eso trastorna a Satanás, trastorna al diablo, trastorna sus planes. Parece como que los demonios se vuelven locos cuando nosotros estamos alabando a Dios. Siempre en los momentos difíciles tenemos que alabar al Señor. ¿Qué hizo Jesús después de la última cena y antes de ir al Monte de los Olivos, donde iba a ser arrestado? En ese momento, cuando Jesús iba a ser arrestado, fue uno de los momentos de tentación de no seguir el plan de Dios. Y Jesús les advirtió a los discípulos que iban ellos también a ser tentados. Pero tuvieron la última cena y antes de salir para el Monte de los Olivos, ¿saben qué hizo Jesús con sus discípulos? Lo que hizo Jesús con sus discípulos fue alabar a Dios. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Antes de ese momento crucial, lo que hicieron Jesús y sus discípulos fue alabar a Dios. Y miren, yo no recuerdo muchos lugares de la Biblia donde se nos resalte que Jesús y los discípulos estaban cantando y alabando a Dios. Seguramente lo hicieron muchas veces. Seguramente tuvieron mucho tiempo de cantar y alabar a Dios. Pero tanto Mateo como Marcos nos remarcan de que antes de ir al Monte de los Olivos, donde iba a ser arrestado Jesús, estuvieron cantando y alabando a Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel, habían sido azotados, estaban con los pies en el cepo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mientras los hijos de Dios cantamos y alabamos a Dios, nuestros nervios se calman, nuestra fe se fortalece y esta misma alabanza
que a nosotros nos fortalece debilita a nuestro enemigo. Esta misma alabanza que a nosotros nos fortalece confunde los planes del enemigo. Dice la Biblia que los de Moab, los de Amón y los sirios empezaron a matarse entre ellos. Mi hermana, mi hermano, cuando sientas que el enemigo te está tentando o cuando te sientas débil en medio de una prueba, alaba a Dios. Porque si hay algo que no soporta el diablo, es que nosotros alabemos a Dios. Si hay algo que lo confunde, es nuestra alabanza a Dios. Por último, quiero que nos demos cuenta de otra de las cosas que hizo la alabanza. Dice que las naciones enemigas empezaron a matar entre ellos. Empezaron a quedar soldados en el campo de batalla, tendidos en el campo de batalla. Y dice que después que los que estaban en las emboscadas terminaron de matar a los soldados de su propio ejército que venían, se empezaron a matar entre los que habían quedado. Y fue tremendo lo que pasó. Se destruyó todo el ejército enemigo. Y el versículo 24 dice: y luego vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Los propios enemigos no habían permitido que ninguno de su ejército se escapara. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. 3 días recogiendo el botín porque era mucho. Me podrán decir que la riqueza no vino por la alabanza, la riqueza vino por la batalla, y puede ser. Pero mi hermana, mi hermano, la victoria arrancó por la alabanza. Y muchas veces en nuestra vida la victoria empieza con la alabanza. Y la bendición viene por la alabanza. Y si la alabanza quizás no te enriquezca económicamente como los enriqueció a ellos, pero te va a enriquecer espiritualmente. La alabanza siempre enriquece a los hijos de Dios. La alabanza siempre enriquece a los hijos de Dios. Mi hermana, mi hermano, la alabanza trae bendición. Cuando nosotros alabamos sinceramente, cuando alabamos con todas nuestras fuerzas a Dios, la alabanza trae bendición y te hace vivir en victoria, aun cuando venga tremendo ejército enemigo que te quiera atacar. De la misma manera que no somos conscientes de todo lo que sucede cuando comemos, de la misma manera no somos conscientes de todo lo que sucede cuando alabamos a Dios. ¿Cuántas cosas buenas suceden en nuestra vida cuando alabamos a Dios? Y quiero que recordemos esto y que nos vayamos con estos pensamientos. Alabamos a Dios por lo que Él hizo, por lo que hace y por lo que hará. Alabamos a Dios aunque el enemigo esté acechando con tentaciones, aunque el enemigo esté presentándote pruebas cada día, aunque Dios le permita al enemigo que ponga pruebas en tu vida, aunque el enemigo nos quiera debilitar con esas pruebas. Y lo alabamos a Dios porque, como dijo el profeta, la batalla no es tuya, la batalla no es mía, la batalla es del Señor. Y ponemos nuestra confianza en el Señor. Y cuando alabamos a Dios, suceden cosas sin darnos cuenta. La alabanza nos tranquiliza, la alabanza aumenta nuestra fe, la alabanza confunde al enemigo y la alabanza siempre, pero siempre, enriquece nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que podamos disfrutar de la alabanza al Señor en cada momento de nuestra vida y que podamos crecer y vencer a partir de la alabanza. Que Dios les bendiga.